La semana pasada, es decir, ayer, es que hemos hecho tanto que ya sentí que pasó una semana. Ayer daba como una definición muy sencilla de lo que es la intercesión y yo les decía que la manera más fácil en que lo podíamos poner es decirle al Padre lo que Él ya nos dijo a través de su palabra que le digamos, ¿verdad? Abrimos la Biblia, entramos en acuerdo con sus promesas y se las comenzamos a decir de regreso a Él. Ahora, como hoy tenemos un poco más tiempo, podemos ir más despacio. Y yo quiero hablar un poco acerca de la importancia de tener siempre la palabra a la mano. Cuando estamos hablando de intercesión, ¿verdad? Estamos hablando de oración. Y lo que sucede es que si vamos a interceder, si vamos a orar por una nación, vamos a orar por nuestra casa, vamos a orar por lo que sea, que nos pongamos en acuerdo a orar, es vital que la palabra de Dios esté abierta, ¿verdad? Es vital que tengamos abierta la Biblia. Es vital que la estemos leyendo. Porque la idea de interceder es entrar en acuerdo con sus promesas, con su palabra, porque cuando yo entro en acuerdo con algo, me lo comienzo a creer, ¿verdad? Yo no puedo creer algo si no estoy en acuerdo con ello. Es muy difícil, hay como una pelea dentro de nosotros. Pero si yo voy a interceder algo en específico por esta ciudad, yo tengo que primero creerme lo que la promesa dice, ¿verdad? Y la manera de creérmelo es entrando en acuerdo con ello. Ahora, cuando yo entro en acuerdo con la palabra de Dios, mi entendimiento comienza a ser renovado. Entre yo más leo la palabra, más mi entendimiento, mi poder comer de la palabra aumenta y crece, ¿verdad? Mi entendimiento es renovado. Y vamos a leer un versículo que habla precisamente de esto. Y después de que mi entendimiento es renovado gracias al poder de la palabra, yo puedo pasar al siguiente paso, que es declararla. Yo tengo mucha cautela cuando digo vamos a declarar, ¿verdad? Porque se ha sacado mucho de mano, declaremos, reclamemos y declaremos. Pero mi pregunta es, ¿qué estoy declarando? ¿Verdad? ¿De dónde estoy tomando yo el material para declarar, reclamar algo sobre una nación, sobre mi vida, sobre mi familia? Lo puedo sacar de mi propio deseo, de mis buenas intenciones, pero hay un lugar más seguro que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo la abro, empiezo por ahí, encuentro una promesa, entro en acuerdo con esa promesa. El entrar en acuerdo con esa promesa comienza a renovar mi entendimiento al punto que la comienzo a declarar. Entonces ya no voy a ser como un lorito que solo repite lo que escuchó, sino que porque mi entendimiento está siendo renovado por el Espíritu, las palabras que salen de mi boca tienen poder. No es que tanto fuerte grito, ¿verdad? No es que tanta emoción le ponga a mi oración, es entender que su palabra a través de mí, renovando mi entendimiento, transforma mi corazón al punto que la comienzo a declarar y la comienzo a decir. Si ustedes ven las historias de los apóstoles, cada vez que un apóstol, los discípulos entraban a una ciudad y hagan el ejercicio, vayan a leer las historias, van a ver que ellos, por lo general, no estoy diciendo que siempre, ¿verdad? Hay excepciones, por lo general entraban a una ciudad y lo que comenzaban a declarar sobre la ciudad a la cual pisaban era el carácter de Jesús. Ellos miraban que faltaba amor, por ejemplo, digamos que llegaban a una ciudad y decían, aquí en Samaria se nota que no, es un ejemplo, ¿va? No hay amor. Entonces tendemos voy a empezar a pelear en contra de que no hay amor y voy a comenzar a reclamar y declarar que el odio, y empezamos como a pelear. No estoy diciendo que la pelea y la guerra espiritual no tengan lugar, hay un lugar. Pero los discípulos venían y comenzaban a hablar el carácter de amor de Cristo sobre una ciudad, porque su entendimiento estaba siendo renovado por caminar con Cristo, obviamente. En la medida que yo me meto en la palabra, entro en acuerdo con sus promesas, mi entendimiento comienza a ser renovado, y como mi entendimiento es renovado, lo que hablo cambia y comienzo a declarar cosas diferentes. Ahora,
¿Cómo lo declaramos? Ayer hablábamos un poquito de eso y tal vez no lo hablamos, sino fue como que lo pusimos más en práctica. ¿Cómo puedo declarar yo la palabra? ¿La hablo? Podemos salir a caminar a las calles y mientras voy caminando estoy declarando la palabra sobre esta ciudad. La podemos cantar, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Que lo que hablábamos la semana pasada. Una de las maneras más poderosas de declarar la palabra es a través de la música, ¿verdad? Tal vez no todos son músicos, tal vez no todos pueden cantar, pero sí todos podemos orar, ¿verdad? Y si no podemos cantar súper bien, ¿qué importa? El Señor recibe la adoración. Entonces una manera de declarar la palabra es a través de la música, es a través de la oración, a través de hacer una pausa en mi día y hablar con Él. Solo decirlo, estar constantemente hablando con Él. La palabra es bien clara, dice que oremos sin cesar, en todo tiempo, en todo tiempo. Obviamente es una idea que uno dice, pero ¿cómo le hago? Pues si vamos en la calle caminando, solo declaremos la bondad del Señor en este lugar, declaramos el amor del Señor en este lugar. Pero ojo, yo no puedo declarar algo con lo cual yo no estoy en acuerdo. Yo no puedo declarar el amor de Cristo en mi casa si yo en lo secreto no estoy yendo a buscar ese aspecto de Cristo para entrar en acuerdo con esa realidad, porque entonces sería hipócrita, ¿verdad? Yo tengo que venir al lugar secreto, yo con Cristo, y Señor, revelame tu amor. Soy impactado por la verdad del amor de Cristo, entonces lo puedo declarar, porque mi pensamiento comienza a ser renovado. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La intercesión, si hiciéramos una encuesta, yo les aseguro que la mayor cantidad de personas piensan que es algo muy débil, la oración, pasar tiempo de oración. Yo crecí en una iglesia cristiana, yo crecí en la iglesia, mis papás me llevaron a la iglesia desde pequeño, pero mis papás nunca me enseñaron a orar, ¿verdad? Iba a la iglesia y obviamente orábamos, o en la casa orábamos antes de comer, si había un problema orábamos, sí, era lo normal, pero nunca fue el que mis papás se tomaran el tiempo de decir, vamos a apartar esta hora todos los días, una vez a la semana, 2 veces a la semana, por ejemplo, y vamos a orar como familia. Eso no sucedió en mi casa. Entonces yo iba a la iglesia y miraba que la gente oraba y pues me unía, pero cuando decían vamos a tener un tiempo de oración, al menos en ese entonces cuando yo estaba en mi iglesia, las que se reunían solo eran las señoras grandes de la iglesia, porque eran las que tenían tiempo y eran las que creían en el poder de la oración, y todos los demás no, pero porque había una desconexión entre generaciones, de que a mí nadie me fue a contar que la oración es algo poderoso. Entonces en mi juventud inconscientemente yo pensaba, sí, la oración tiene poder, pero no podía yo ver la conexión entre pasar tiempo orando y ver la manifestación del poder de Dios. Ahora lo veo, y ahora yo se lo voy a enseñar a nuestras hijas, y ellas ya saben, cualquier cosa que pasa van a decir, dicen, oremos. ¿Quién va a orar? Ella levanta la mano. Tiene que haber ese pasar a la siguiente generación, la importancia de la oración. Y la oración para muchos puede ser algo muy, muy débil. Solo vas a ir a orar por Pérgamo. Cuando nos fuimos a Pérgamo, muchos nos preguntaron, pero, o sea que se van a ir un mes y van a hacer todos estos gastos y se van a ir a meter a un cuarto de oración, ¿solo van a ir a orar? Sí, solo orar. Y fue como, pero ¿y los programas? ¿Y cómo van a alcanzar a la gente? Y entiendo que en nosotros está eso de vamos a hacer, pero antes de cualquier programa tiene que haber oración. Pero tendemos a ver la oración como muy, bueno, si le vamos a agregar el ingrediente de la oración a mi programa que voy a lanzar para alcanzar a los turcos en Pérgamo, cuando debería ser lo que el mundo cree que es débil, estar metido en un cuarto solo orando por un lugar, en un momento se va a convertir en algo fuerte. Y lo vimos, es una realidad. La oración avergüenza al fuerte. Ahora la pregunta es, yo quiero convertirme en un intercesor,
Yo quiero que mi iglesia sea una casa de oración. Y el pastor lo decía el domingo también. No podemos pretender ser una casa de oración si en nuestras casas individuales no hay oración. Porque entonces solo vendríamos acá a hacer lo que yo hacía cuando era joven. Solo me juntábamos a orar, pero en mi casa no se estaba cultivando eso. La iglesia está compuesta de familias y las familias tienen que cultivar cada una de estas cosas en la intimidad para que cuando nos juntemos todos, ¿qué va a suceder? Todos somos edificados. Cuando yo vengo solo a comer, yo quiero que me den, pero estoy caminando de una manera un tanto egoísta, porque el cuerpo, todos somos necesarios. Y en mi casa, si somos 4, los 4 tenemos que cultivar algo que cuando me junte con mis hermanos y mis hermanas en Cristo, yo tenga algo que traer a la mesa, porque todos somos edificados. Ahora, tenemos que entrar en acuerdo en nuestras casas con la palabra de Dios. Tenemos que entrar en acuerdo en nuestras casas con la persona de Cristo, para que cuando nos juntemos todos juntos y nos gocemos y digamos vamos a interceder, traemos un leño. Hay algo que está ardiendo en nosotros y yo quiero orar por esto, yo quiero interceder por esto. Y no vengo a ver qué van a decir, a ver qué va a pasar. Y muchas veces podemos venir así. Pero yo creo que lo que el Señor está hablando sobre las naciones, no solo sobre esta iglesia, sobre las naciones, yo lo puedo ver en las naciones, el Señor está hablando lo mismo. Está hablando lo mismo en esta iglesia, está hablando lo mismo en nuestra iglesia en Guatemala, está hablando lo mismo en Argentina. En todos lados el Señor está llamando en este tiempo a la iglesia a cultivar una vida de oración en sus casas, para que cuando se reúnan sea una bomba. Eso es lo que el Señor está hablando en las naciones. Eso, pregúntenle amigos de otros países, van a ver, el Señor está hablando, las casas tienen que ser fortalecidas. Y este es uno de esos aspectos, la intercesión. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago yo para entrar en acuerdo con la palabra de Dios? Porque es una pregunta válida. Y la respuesta está en uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, es Juan 15. Juan 15 habla de permanecer. Yo no puedo entrar en acuerdo con la palabra si no permanezco en la palabra. Entonces sería ilógico decir, Señor, yo creo tu palabra si la como muy de vez en cuando. Al final de cuentas, yo considero que todo está en la palabra. Ahí está, en mi permanencia en su palabra. Cuando yo permanezco en su palabra, suceden muchas cosas. Y una de las cosas que suceden, que lo acabo de mencionar, es mi entendimiento es renovado. Él comienza a través de su espíritu a renovar mi entendimiento. Estoy seguro que a todos nos ha pasado aquí que leemos un versículo hoy y leemos el mismo versículo dentro de un año y en el otro año sentimos como, wow, ya lo había leído 20 veces, pero me pegó más, lo entendí más profundo, me retó otra vez más, porque la palabra está viva, es vida y es espíritu. Juan 6:63 habla que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Entonces cuando yo me expongo a la palabra, como es vida y es espíritu, me transforma. Entonces permanezco en la palabra. La permanencia lleva a una renovación de mi mente, y una de las cosas que pasan cuando mi mente es renovada es que comienzo a entender mejor. Yo creo que a todos nos ha pasado aquí. ¿Cuántos entendemos hoy mejor la palabra que hace 3 años? Levanten la mano. ¿Sí? Todos, porque el Espíritu nos da revelación, porque va renovando nuestro entendimiento. Una de las cosas muy lindas que suceden en el proceso de mi mente ser renovada es que comienzo a entender su voluntad. Yo creo que todos aquí queremos saber cuál es su voluntad. Cada vez que tomamos una decisión y no sabemos qué hacer, y Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y hay un temor reverente de no hacer su voluntad. En la permanencia en la palabra hay renovación de mi entendimiento. Mientras mi entendimiento es renovado, comienzo a entender su voluntad, y cuando entiendo su voluntad me convierto en una persona que tiene una lectura correcta de la justicia de Dios. Otra vez, permanezco en la palabra,
no la entiendo, sigo, permanezco. Tal vez hoy no entendí, voy a permanecer. Mi mente comienza a ser renovada. Wow, hoy entiendo un poco más, esto no lo había visto, hoy lo veo mejor. Mi entendimiento está siendo renovado. Su voluntad se comienza a revelar a mi vida a través de su palabra, a través de la renovación de mi mente. Y cuando comienzo a ver su voluntad, comienzo a tener una lectura correcta de justicia. ¿Por qué estoy hablando de justicia? Porque la justicia de Dios está 100% ligada con la intercesión. Y ahorita se los voy a demostrar. Por eso es que estamos hablando de justicia. La justicia de Dios está conectada con la intercesión. Yo no puedo entender la justicia de Dios si no permanezco en la palabra. Yo no puedo entender el concepto de justicia o de un Dios justo si mi mente no está siendo renovada. Y yo no puedo entender el concepto de justicia si no entiendo cuál es su voluntad. Por eso es que ahorita estamos viviendo un mundo en el cual toda la gente vive ofendida contra cualquier cosa, y podemos ver en las redes sociales, podemos ver en todas las naciones que la gente está clamando por justicia. Queremos justicia, que se haga justicia. Hay naciones en guerra, queremos justicia. Pero es una justicia meramente humana, desconectada de la mente de Cristo. Es una justicia meramente humana, que no obra para bien. Ahora, Romanos 12:2, yo tengo aquí la Biblia textual. Quiero ver si tengo esta versión. Sí, dice: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados. ¿Por qué? Por la renovación de la mente. O sea, yo no me adapto, soy transformado a través de la renovación de la mente, pero hay un propósito. El propósito es bien importante, para que seáis capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios. En la permanencia soy transformado para comprender su voluntad. Y cuando comprendo su voluntad, yo comprendo al Dios justo. Y cuando el Dios justo dice esto es así, yo digo, ok, es tu voluntad, sos justo. Pero viene de una mente renovada. Y la mente renovada es renovada en la permanencia en la palabra de Dios. Y dice después, para que comprobéis lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora, este es un punto bien importante. Cuando yo tengo un entendimiento incorrecto de la voluntad de Dios, que dijimos que la voluntad de Dios se obtiene en la medida que mi mente es renovada, ¿verdad? No me adapto al mundo, soy transformado, mi mente es transformada y entiendo cuál es la voluntad de Dios. El problema que hay en el mundo ahorita y dentro de la iglesia es que hay una falta de entendimiento de su voluntad, y la falta de entendimiento de la voluntad lleva a vivir una vida ofendido. Yo estoy ofendido por todo. Dios dice no, o Dios dice va a suceder esto, me ofendo. Esa no puede ser la voluntad de Dios. Y por eso es que el mundo está peleando y está alegando y clamando por que se haga justicia. Pero hay una desconexión de la mente de Cristo. Y vivimos en un mundo que vive completamente y totalmente ofendido contra Dios. Ahora, yo quiero llegar al punto de conectar la justicia de Dios y cómo Él obra en esta nación, en esta ciudad y en las naciones del mundo con la intercesión. Yo considero que la casa de oración, la iglesia, es un lugar de gobierno de Dios. Y yo creo que lo mencioné ayer. Todos los comerciales aquí alrededor están siendo impactados por el gobierno de Dios que se está manifestando a través de todos los que estamos aquí. Este es un lugar de gobierno. Pero como no es mi gobierno, sino es su gobierno, lo que Él hace al final de cuentas siempre es justo. Pero para ejercer su justicia en la tierra, nos permite a nosotros colaborar juntamente con Él, en cierta medida. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la intercesión. Si querés participar del plan que el Señor tiene para las naciones, hay muchas maneras, pero yo estoy completamente convencido que una de las maneras en las cuales yo puedo participar de su plan justo es a través de orar
es a través de la intercesión. Y por eso es de que yo me meto por completo en la intercesión, y pues de que yo quiero animar a mi familia a que seamos intercesores, porque yo puedo participar de su plan. Y eso es otro punto importante, porque no se trata de nuestro plan. O sea, no se trata ni siquiera de mi ministerio, no se trata de mi iglesia, se trata del plan que el Señor tiene para las naciones. Y usa congregaciones que se van a pegar a su palabra, que van a ser renovados en su entendimiento, van a entender su voluntad y por lo tanto van a clamar por justicia en la nación donde están viviendo. Pero va a ser una justicia del cielo, de Dios. Yo creo que todos busquemos en nuestras Biblias Lucas 18, 7 al 8. Lucas 18, 7 al 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará qué? Justicia a sus escogidos. Y aquí está la salvedad. ¿A quiénes les hará justicia? ¿A los que claman a Él día y noche? ¿Se tardará? Hay una versión que dice: ¿se tardará acaso en responderles? Esta es una conexión grande. Os digo que pronto les haré justicia. Y aquí viene otra cosa muy importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hay dos cosas sumamente importantes, pero me quiero quedar en la primera. La justicia de Dios se manifiesta, según Lucas 18:7, a sus escogidos que claman día y noche. Cuando yo estoy clamando día y noche por mi nación, por mi ciudad, yo puedo tener la seguridad que el Señor va a hacer su justicia. Ahora, su justicia se puede ver de diferentes maneras. Y no siempre voy a decir, amén, eso es lo que yo esperaba. No siempre, pero Él es justo y es su voluntad. Pero si yo estoy desconectado de la palabra, no voy a entender su voluntad. Les voy a poner un ejemplo que nos pasó, siempre en Turquía. Fuimos a orar un mes entero. Eso fue a finales del 2022, sí, 2022. Regresamos todo el equipo de estar orando en Turquía a finales del 2022. Llegó el año 2023 y ustedes saben que pasó un gran terremoto, ¿verdad? En Antioquía. En esa área fue donde fue más fuerte. Y uno podría decir, ¿el Señor está trayendo juicio sobre la nación de Turquía o no? Eso es una realidad, ¿verdad? Ahora, hay dos bandos. Si yo estoy desconectado de la mente de Cristo, de su voluntad, no permanezco en su palabra y por lo tanto no entiendo una lectura correcta de justicia, ¿qué me va a pasar a mí como cristiano? Me ofendo. Señor, pero fuimos a orar y ¿por qué están muriendo? Y puede crecer esa ofensa dentro de la iglesia. No digamos las personas que no tienen a Cristo, no hay una mente renovada. Pero estoy hablando de la iglesia. Dentro de la iglesia puede comenzar a crecer esa... es injusto, no es justo, ¿cómo va a ser justo? Y mucha gente comienza a preguntarse tanto que paran completamente desviados y confundidos. Y luego está el otro bando que han permanecido en la palabra, que su mente está siendo renovada constantemente y van a decir, Señor, duele, pero es tu voluntad, esa es tu justicia y tu justicia es perfecta. Estoy en acuerdo con ello. Ahora, ¿qué pasó después de que sucedió ese gran terremoto en Antioquía? Yo creo que aquí todos sabemos, o si no, como dato histórico, que a mi amigo le encantan aquí. Ese fue el lugar donde se les llamó a los cristianos por primera vez. Antioquía fue el lugar donde por primera vez dijeron, pongámosles nombres, son cristianos. Ahí fue donde comenzaron a crecer. Vivían en cuevas, se juntaban y estaba creciendo. Ahí estaban los cristianos. Pasa toda la historia, son conquistados, atacados, los musulmanes, en resumen, se acabaron los cristianos en Antioquía. Y estaban comenzando a ver ciertos vestigios de cristianos en Antioquía antes del terremoto, pero obviamente, si ustedes miran el mapa, Turquía, lo que está pegado a, ¿qué sería? Irán, Siria, que sería que el este.
Irak, ¿eso sería este o este? Este. El este es donde sí matan a los cristianos. En el oeste es donde todavía no, ¿verdad? Entonces, Antioquía está en el este y es muy peligroso que hayan cristianos. Se destruyó todo. Y nosotros hablábamos con el equipo, dijimos, todo lo que hemos estado orando y lo que otros equipos han venido a estar orando, ¿será que llevó hasta cierto punto que sucediera esto? O sea, es válido pensarlo. Y no había nada, todo se cayó, la gente estaba en las calles. ¿Y quién creen que fueron los que fueron a ayudar más a los turcos que estaban sin casas? La iglesia. Empezó a llegar gente de otros, llegó gente de Israel, iglesia de todo el mundo, se comenzaron a hacer equipos, hacían comida, les dieron de comer por meses. Y los turcos, el gobierno, los militares están cuidando, porque saben que hay cristianos y hay que vigilar que no se vaya a evangelizar, pero están ayudando. Llegó al punto que el equipo especial antiterrorista, porque bueno, eso lo tengo que aclarar. En Turquía, si yo digo yo soy misionero, para ellos desde chiquitos se les ha enseñado que la palabra misionero es terrorista. Entonces cuando uno llega allá le dicen, no vas a decir misionero, tenés que decir obrero, obrero, y se lo dicen a uno hasta el cansancio, no vas a decir misionero, obrero, obrero, ¿va? Porque ellos tienen eso en su mente. Ellos sabían que habían muchos obreros ayudando a los turcos, y vino el director del escuadrón antiterrorista y vino con el pastor que tenía un gran equipo de cristianos ayudando y le dijo, ni siquiera los musulmanes han ayudado a nuestra gente como ustedes, los terroristas, lo han hecho. El gobierno les va a dar tierra para que hagan iglesia. Esas son cosas que uno dice, o sea, el encargado de sacar a los misioneros de Turquía les vino a decir, les vamos a dar tierra para que hagan un lugar para seguir ayudando y que puede funcionar como iglesia. Y ahí está, ahí está funcionando. Y otra vez hay cristianos en Antioquía. Y a raíz de qué fue, de la intercesión. Obviamente fue Cristo, fue el Señor. Pero hizo justicia a sus elegidos que clamaron día y noche. Si está pasando en esas naciones de tanta persecución y tanta sequedad espiritual, va a pasar acá. Eso va a suceder acá. Va a suceder en Guatemala, va a suceder en toda Europa, pero la iglesia se tiene que despertar a entender, yo tengo que clamar día y noche en mi casa, con mi familia, con mis hijos, y cuando nos juntemos todos juntos va a ser una bomba. La vamos a pasar increíble. Hechos 2:42 dice que se reunían y se dedicaban a estudiar las enseñanzas de los apóstoles, se reunían a comer y se reunían a orar. Esas tres cosas hacía la iglesia primitiva. Se juntaban y era una fiesta, pero se estaba cultivando algo en la casa. Si queremos ver que la iglesia se levante, la responsabilidad es personal de en mi casa, en mi apartamento, con la gente que vive a la par mía, nos tenemos que levantar como una generación de intercesión. En la casa de oración vamos a encontrar gozo. Esas son las promesas del Antiguo Testamento. En la casa del Señor va a haber gozo. Entre más intercedemos, entre más oramos, entre más tiempo pasamos con el Señor, hay más gozo. Es inexplicable. Ahora, la justicia del Señor, como les decía, se puede ver de diferentes maneras. Un terremoto, sí, a nuestros ojos puede ser, Señor, pero ¿por qué? Pasan los meses, despertaste una iglesia a raíz del terremoto. Ahora hay cristianos, ahora hay pastores. Ahora pastores de ahí se están viniendo al oeste de Turquía a sostener las iglesias. Este es otro dato increíble. Como ya se dieron cuenta que cualquier persona que viene de Latinoamérica a Turquía es cristiano. Porque la primera vez que veníamos, había un señor que ese ha sido su ministerio por 20 y tantos años, es visitar a los pastores en las regiones perseguidas. Y estábamos en un desayuno con todo el equipo y le dijimos, alguien preguntó, mejor si no llevamos Biblias, ¿verdad? Mejor si no tenemos cruces o camisas que digan algo cristiano, ¿va? Entonces nos dijo, mira, en el momento que entras y sos latino,
ya saben que sos cristiano. O sea, no te intentes esconder, ¿verdad? Ponete tus cruces, lleva tu Biblia, tranquilo, ya lo saben. Pero como sabemos que el mundo está avanzando y nos estamos acercando a un tiempo más difícil, en Turquía en este momento ya están sacando a todos los misioneros. Ya se dieron cuenta las estrategias para quedarse, comprando casas, haciendo esto, lo otro. Ya, todos para afuera. Ya quedan bien poquitos. Ya, al menos de los que nosotros conocemos en la ciudad donde hemos estado, ya quedan 2 de 20 tantos, todos para afuera. Pero a raíz del terremoto, pastores turcos se levantaron y ahora ellos están yendo a Pérgamo a sostener la iglesia que solo era sostenida por latinos. Ahora un turco en su idioma les enseña a sus hermanos turcos de Cristo. Y esas cosas son la justicia de Dios en obra en la tierra. Así se vea fatal. La justicia de Dios, si ustedes buscan, van a ver que la justicia es cuando el Señor Jesús emite un juicio, transforma algo malo en algo bueno. Dice, esto está mal, así tiene que ser. Esta es mi justicia. Cuando alguien está enfermo y oramos por sanidad, se emite un juicio sobre la enfermedad para que esa persona sea sana. El juicio de Dios cancela enfermedad. Cuando oramos para que la gente sea hecha salva en una nación, el Señor emite un juicio sobre un corazón duro y los corazones se comienzan a ablandar. Es un juicio del Señor. Lo que tenemos que enseñarle a la iglesia es que la palabra juicio no es siempre malo. En nuestra cabeza juicio es malo, juicio es difícil, juicio no se puede, hay que escapar del juicio, y tenemos esta mentalidad de escapar. Pero los juicios del Señor hay que abrazarlos, porque Él es un juez, Él es un novio, Él es un rey. Y así como es el amado, 100%, 100% es juez. Y cuando emite un juicio, algo es transformado. Y sus juicios son manifestados, como dice en Lucas, a los que claman día y noche. Ahora, obviamente cansa, ¿verdad? Va a ser cansado. Pero yo los quiero animar con un par de resultados de vivir una vida de intercesión. A mí me gustan las cosas bien prácticas. A mí no me gusta complicarme, ¿verdad? Eso es intercesión. Y sí hay cosas que van a pasar en la medida que ustedes promuevan esto en sus hogares. Porque podemos decir que la iglesia lo practique, sí, pero antes de que la iglesia lo practique, las casas lo tienen que practicar. Si la casa no se practica, no se va a dar. Tiene que ser en los hogares, tiene que ser en las casas, y luego juntos lo hacemos. Número 1, primer resultado de la intercesión, Romanos 10:17, versículo famosísimo. La fe viene por el y el oír. Entre más entramos en acuerdo con su palabra, porque digamos, hoy lo vamos a seguir practicando, vamos a agarrar un versículo y lo vamos a orar y lo vamos a cantar, y lo vamos a orar y lo vamos a cantar. Y un versículo va a ser suficiente para que lave nuestra vida, renueve mi entendimiento, me permita entender su voluntad, entre en acuerdo con la persona de Cristo y diga, Señor, manifesta tu juicio en esta nación. Al inicio se ve como, ay, no, su juicio no solo es malo, el juicio de eso es bueno. Si Él manifiesta su juicio en España, va a ser, Señor, manifiesta tu juicio sobre los corazones duros, que comiencen a ser blandos. A mí me pegó cuando el pastor me dijo que había un 1% de cristianos acá. Yo no sabía, yo pensé que habían más, ¿va? Porque uno mira en YouTube, hay personas famosas de España, ¿va? Que predican, y uno mira que tiene muchos seguidores. Entonces yo me imaginaba, bueno, obviamente catolicismo, pero muchos cristianos. Ajá. Ahí también bajaba, pero cuando me dijo 1%, yo, no, dije, aquí, no, en España. Yo, wow. Señor, emitió un juicio sobre los corazones apartados. No es malo que se acerquen a ti. Entonces, primer cosa que va a pasar entre más nos metemos con la palabra, porque ya vimos que para interceder necesitamos la palabra, ¿verdad? Más leo la Biblia, más leo su palabra, más permanezco en ella, mi mente comienza a ser renovada y mi fe comienza a ser fortalecida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si ustedes quieren crecer en fe, bueno, un resultado de una vida de intercesión es un incremento en nuestra fe. Comenzamos a tener más fe. Número 2,
entre más intercedemos, ustedes se van a dar cuenta que van a tener más entendimiento. Más entendimiento. ¿Será que me pueden poner en la pantalla Daniel 9:23? Daniel 9:23. Y yo los invito a que lean todo este capítulo. Yo solo voy a leer pedacitos, no los estoy sacando de contexto, pero no voy a leer todo el capítulo porque no vamos a tardar mucho. Pero vayan a leerlo. Porque yo soy bien cuidadoso con, ¿será que lo sacaron de contexto? Léanlo, van a ver que es un orden. Daniel estaba orando, estaba desesperado, estaba pidiendo por un milagro. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Sabemos que Daniel pasó, ¿cuántos días? 21 días orando, dándole, pero en el día 1 le está diciendo, cuando iniciaste con tus ruegos, yo mandé la respuesta. Vos no la podías ver, pero yo la mandé. Y dice, y yo he venido para enseñártela. Este es un ángel que se le apareció a Daniel. Pero tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay otra versión que dice, he venido para hacerte las cosas claras. Entre más intercesión hay en mi vida y en mi casa, mayor entendimiento hay de la palabra. Y esto es clave y les voy a decir por qué. A ver, hagamos una pregunta. ¿Qué queremos cuando intercedemos? Así seamos honestos, pues, porque obviamente, ¿para qué queremos cuando estamos orando por algo? Yo quiero una respuesta. O sea, está bien, porque no nos pongamos muy espirituales. Yo solo quiero la justicia del Señor. No, yo quiero una respuesta. Yo quiero que el Señor me diga. Yo quiero que el Señor obre. Sí, 100%. A Daniel, antes de que se diera la respuesta que él estaba esperando, en Daniel 9:23 aparece un ángel y dice, mira, tranquilo. La respuesta ya fue dada, pero yo aquí vengo a darte claridad de visión de qué es lo que va a pasar. Cuando intercedemos, el Señor comienza a darnos más entendimiento de su voluntad y de su justicia para que cuando responda, yo no me ofenda. Porque no siempre va a ser sí a todo lo que le estoy diciendo. Muchas veces, a mí me ha dicho no, muchas veces, no sé si a ustedes, ¿no? Pero a mí me ha dicho no muchas veces. Pero así como Daniel, en la postura de intercesión, el Señor trae entendimiento de lo que me va a decir. Para que yo diga, yo sí quería, Señor, pero es tu voluntad. Amén, que así sea. La respuesta no vino hasta que vino el incremento de entendimiento. Entre más yo paso en la palabra, más entendimiento hay de su corazón y de su plan. Entonces cuando me dicen, no, eso no. Ok, es tu voluntad. Tu juicio, así sos tú, es tu mente, me someto a ella. Y cuando me dice sí, súper, excelente, me someto también a ello. Entonces incrementa mi fe, incrementa mi entendimiento de la palabra. Número 3, es lo que todos queremos, el poder de Dios se manifiesta, sucede, su poder se manifiesta. Estamos orando para que algo sea transformado, su poder se manifiesta, pero Él comienza primero a transformar mi entendimiento, ¿verdad? Porque como seres humanos, si oramos por algo y sucede sin entendimiento, se nos sube a la cabeza. Soy yo. Entonces yo voy a ir a las naciones a liberar y soy yo. Y yo hago, pero fue sin entendimiento. Entonces, porque se te subió a la cabeza. Es el Señor y Él lo puede hacer y su poder sí se va a manifestar. Número 4. Cuarta cosa que sucede. Entonces, número 1, incrementa mi fe, ¿verdad? Incrementa el entendimiento. Hay sabiduría. Número 3, su poder se manifiesta. Número 4, amor y unidad crece. Si ustedes quieren amar una nación, ustedes quieren amar a un grupo de personas, oren por ellos, intercedan por ellos. Nosotros hemos orado por naciones que nunca habíamos visitado en nuestra vida y habíamos orado por esa gente por años. Y el día que conocimos a esta gente fue, los amo, me caen mal, son abusivos con nosotros, nos tratan con la punta del pie, decimos en Guatemala, pero los amo. Hay algo. ¿Qué será? Es que estuvimos orando, intercediendo por ellos por años. Nos pasó con el pueblo de Israel. Los judíos, al menos a nosotros, al hispano, no nos quieren, nos tratan mal, son los cristianos con su Jesús, ¿verdad? Uno te ayuda,
un desprecio total. A mí me costó. Me peleé con muchos taxistas. Pero era un recordatorio. Estuviste orando, estuviste intercediendo por ellos. Adentro los amaba. Me costaba. La intercesión va a hacer que amemos lo que Él ama. Él ama a Almería. Y no podemos decir que la amamos hasta que vemos cómo Él la ama. Entonces la vamos a amar en su contexto, como Él lo quiere hacer. Amamos a los musulmanes por el amor de Cristo. Él lo hace. El caminar en intercesión nos va a llenar de amor y nos va a unir a diferentes grupos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que conforme comenzamos a crecer en intercesión, el Señor comienza a resaltar cosas. Y porque en la diversidad del cuerpo es necesario, porque no todos vamos a venir a orar por lo mismo. Van a haber momentos en los cuales a un grupo de personas va a resaltar esto, a estos esto, a estos esto, y pues de que todos nos necesitamos. Y somos, en el vínculo de amor, somos unidos al plan de Cristo sobre las naciones. Número 5, hay herencia espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pasé orando en un cuarto de oración por Pérgamo, con otro montón de gente y nada pasó, pero hoy hay un pastor turco guiando turcos escondidos en la iglesia, espiritualmente yo tengo herencia en eso. Yo me invertí en eso. Yo no fui el que evangelizó al primer joven turco de Turquía, yo no, es mi amigo, pero yo no fui el que lo llevó a Cristo, pero espiritualmente me invertí. Hay algo que hice en el espíritu y no sé, y eso dura por la eternidad. Entonces cuando intercedemos no es por gusto. Si intercedemos por esta ciudad y decimos ay, no pasa nada, y otro año no pasa nada, espérense, va a suceder. Y cuando suceda van a decir yo tengo parte de esto, yo doblé rodillas por esto. Espiritualmente mi familia se invirtió en esto. Hay herencia espiritual. Y número 6 o número 5, no sé cuántos dije, 6, hay impacto a largo término. Eso es de lo más importante. ¿Por qué es a largo término? Porque no fui yo, no fue mi esquema, no fue mi idea de evangelismo, no fue mi programa, fue Cristo en su justicia tocando un lugar. Yo simplemente oré. ¿Acaso no hará el Señor justicia a aquellos que claman día y noche? Esa es la base de la intercesión. Entonces la manera en que lo hacemos es agarremos un versículo y hagámoslo en este momento. Vamos a agarrar un versículo y así igual que anoche vamos a dejar que esa palabra nos lave, renueve nuestro entendimiento. Pidámosle al Espíritu Santo, yo quiero entender más esta palabra. ¿Qué estás hablando a mi vida? ¿Qué estás hablando a mi nación? ¿Qué estás hablando a mi familia, a mi ciudad? Entremos en acuerdo con esa verdad y comencemos a orarla y comencemos a cantarla y la volvemos a orar y la volvemos a cantar. Y no sé si se pueda de que si alguien quiere pasar a orar parte del versículo, si ustedes se sienten que yo quiero orar, pero a mí, dejémoslo claro, ¿va? Vamos a orar, no es pasar a predicar, ¿va? Vamos a agarrar un versículo, órenlo. Esto dice el Señor y vamos a declarar esa palabra. No es pasar a explicar teológicamente qué es el versículo, ¿va? Es entrar en acuerdo con su verdad y orarlo, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Y si salen canciones de lo que ustedes están orando, las vamos a cantar, porque de eso se trata, ¿va? No son canciones conocidas. Eso es lo más lindo de esto. Si ustedes conocen la palabra, pueden ir a cualquier parte del mundo y podemos cantar con cristianos de cualquier cultura sin tener que saber las mismas canciones. Porque si le decís Lucas 1:1, cantémoslo. Este es tu idioma, pero démosle. Estamos en el espíritu conectados. Entonces, ¿por qué no tomamos unos minutos? No sé qué versículo vamos a tomar para interceder. Y yo quiero que ustedes se sientan en la libertad de no sé cómo funcione, si pueden desde su lugar, desde su silla, ¿va? Pero que se escuche lo que estamos orando, para que los que están ministrando puedan escuchar lo que ustedes están orando y podamos cantar lo que ustedes están orando.